Poliedros regulares. Vamos a estudiar los tres poliedros regulares básicos, que son el tetraedro, el cubo y el octaedro. Empezamos por el tetraedro regular. El tetraedro regular es un poliedro formado por cuatro caras triangulares equiláteras. En esta figura tenemos una perspectiva de un tetraedro regular. En ella podemos ver cómo las caras son triángulos equiláteros y la altura AO tiene un determinado valor. Nos vamos a plantear el obtener, a partir del valor de la arista, que corresponde a una cualquiera de sus caras, puesto que todas son iguales, nos vamos a proponer obtener el valor de todos los elementos geométricos del poliedro. Para ello nos basamos de una propiedad fundamental, que es la correspondiente a la llamada sección principal. La sección principal del tetraedro es la que produce un cierto plano específico, que es el que pasa por una arista AB y por el punto medio de la opuesta. Esta arista AB y el punto medio de la opuesta DC, el punto medio M, constituyen un plano, y ese plano secciona el tetraedro según lo que llamamos una sección principal. Obsérvese que este polígono que marco aquí a continuación constituye dicha sección. Como pasa por AB, evidentemente el plano va a contener, o la sección va a estar incluyendo al segmento AB, y el punto M hace que BM y AM formen parte de dicha sección principal. Se observa que AM es la altura de la cara ADC, y BM es la altura de la cara BCD. Luego entonces esa sección principal es un triángulo isósceles en el que el lado desigual es la arista AB y los lados iguales son las alturas de cara. De ahí el hecho de que el triángulo del que estamos hablando sea isósceles. Nuestro trabajo va a ser obtener, a partir del dato de la arista, dicha sección principal. Para ello, nosotros lo que vamos a hacer va a ser construir un triángulo equilátero de lado la arista. Supongamos este triángulo que aparece ahora mismo en pantalla fuera un triángulo equilátero de lado la arista, es decir, con sus tres lados igual a A. Haremos las alturas, ese triángulo constituye una cara, y haremos las alturas de esa cara, que son iguales. Claro, esta altura y esa altura son dos alturas de un triángulo equilátero, son las llamadas alturas de cara. Y ahora es construir un triángulo conocido de los tres lados, en el cual un lado es el lado A, la arista, y los otros dos lados son alturas de cara. Para ello haremos centro aquí, y con esta abertura de compás haremos un arco. Haremos centro aquí, y con esta abertura de compás haremos otro arco, cortándose esos arcos en el punto M. Este sería el punto A y el punto B de la figura inicial. Este triángulo ABM que acabamos de conseguir es la sección principal del tetraedro. Obsérvese en la figura en la figura anterior, obsérvese cómo en este triángulo la altura correspondiente al vértice A corresponde con la altura del tetraedro. Este segmento representa la altura del tetraedro. Y obsérvese cómo la altura correspondiente al vértice M representa la distancia MN, que es la distancia entre aristas opuestas. Con lo cual, en la sección principal ABM, en ese triángulo, la altura correspondiente al vértice A representa la altura del tetraedro, y la altura correspondiente al vértice M, la distancia entre aristas opuestas MN. En esta figura vemos entonces que si desde A hacemos una perpendicular aquí, este segmento representa la altura H mayúscula del tetraedro. Y si desde M hacemos la otra altura, perpendicularmente al lado AB, este otro segmento representa la distancia entre aristas opuestas, que van a ser valores que vamos a emplear a continuación para resolver cierto tipo de problemas. Nos planteamos a continuación el siguiente enunciado, el siguiente ejercicio, que consiste en obtener la arista correspondiente a una determinada altura, en un triángulo, en un tetraedro regular. Para ello, nosotros lo que vamos a hacer es, lo que hemos aprendido hace un momento ha sido obtener la altura y demás elementos del tetraedro a partir de la arista. Ahora va a ser al revés. Nuestro dato va a ser la altura H mayúscula del poliedro. Entonces el proceso va a consistir en hacer una sección principal de un tetraedro cualquiera. Para ello construyamos un triángulo equilátero cualquiera, igual que hemos hecho antes.
hallamos la altura correspondiente a dos vértices que van a ser valores iguales, y con esta abertura de compás haremos un arco, con este otro arco, y este triángulo que sacamos aquí sería un triángulo isósceles que representa la sección principal de un tetraedro de esta arista. La altura del tetraedro que acabamos de dibujar sería simplemente trazando esta perpendicular aquí. Esta sería la altura según lo que hemos visto hace un momento. Si el valor de nuestro problema no coincide, que lo normal es que no coincida, lo que haremos será alargar y poner o acortar poniendo la altura del enunciado sobre la altura inicialmente obtenida. Y por aquí haríamos paralela y ampliaríamos. Y entonces este triángulo, que es semejante a la sección principal inicial, constituye la sección principal de nuestro tetraedro, en la cual ya tenemos toda la información, porque esto sería la arista de nuestro tetraedro. Esta es la altura, que era el dato del que partíamos, y este segmento y este otro, que son iguales, constituyen las alturas de cara. Dicho esto, vamos a ver que hay otros parámetros interesantes a considerar a partir de la sección principal. Y esos parámetros son los siguientes. En la figura inicial que hemos visto, observamos que este punto, que es el corte de esta altura MN y esta altura, la altura del tetraedro, es el centro del poliedro. Y ese punto va a ser el centro de la esfera inscrita tangente a caras, cuyo radio es este valor. Este segmento representa el radio de la esfera inscrita tangente a caras. Y este otro segmento representa el radio de la esfera circunscrita. Esos valores los tenemos nosotros en la sección principal, como se sabe. Obsérvese cómo en la sección principal este segmento AM es la altura del tetraedro y este segmento MN es la distancia entre estas opuestas. Este entonces es el centro del tetraedro. Bueno, pues este segmento que marco ahora mismo aquí, en rojo, sería el radio de la esfera inscrita tangente a caras. Y este otro segmento sería el radio de la esfera circunscrita, es decir, el radio de la esfera que contiene a todos los vértices. El segmento MN sería el diámetro, no radio en este caso, diámetro de la esfera tangente a aristas. Bien, con estas introducciones realizadas relativas al tetraedro, vamos a hablar ya de algunas representaciones de sus proyecciones diédricas, correspondientes a algunas posiciones específicas del poliedro. Entonces, la primera que vamos a estudiar va a ser la representación de un tetraedro con una cara apoyada en el horizontal de proyección. Si la cara está apoyada en el horizontal de proyección, nosotros vamos a partir de una línea de tierra, y como está en el horizontal de proyección, estará en verdadera magnitud. Por tanto, dibujaremos esa cara, es decir, un simple triángulo equilátero en verdadera magnitud. Como está en el horizontal, cada uno de estos puntos tiene su proyección vertical aquí sobre la línea de tierra. Luego estos serían las tres proyecciones verticales de esos puntos. El cuarto vértice se proyecta de forma que aquí tendremos esta figura totalmente simétrica, y este sería un vértice D, cuarto vértice del tetraedro, y de lo que se trataría a continuación es de levantar la altura por ese vértice. Para ello habrá que hallar el valor de la altura correspondiente. ¿Eso cómo lo conseguimos? Pues simplemente construyendo una sección principal. Haremos un triángulo equilátero de lado a la arista, como siempre, para hacer la sección principal, y una vez hecho eso, hallaríamos las alturas de esa cara. Este triángulo tiene que ser idéntico al que tenemos aquí en la parte izquierda, aunque aquí en la figura aparece ligeramente, pero estamos explicando simplemente el proceso. Haríamos este arco, esto sería la sección principal, y esta perpendicular constituye la altura del tetraedro regular. Ese valor aplicado para esta arista en concreto lo levantaríamos aquí en esta perpendicular, y aquí tendríamos la proyección vertical D' del vértice. Uniendo esa D' con cada uno de los puntos que teníamos anteriormente, tendremos las proyecciones diédricas de un tetraedro regular con su cara en el horizontal. Lo mismo ocurriría si tuviera la cara en el vertical. O sea, el problema se resolvería de igual forma si partiéramos de un triángulo equilátero, pero con su cara en el vertical de proyección. ¿Esto cómo se podría hacer? Pues simplemente cogeríamos y partiríamos de la línea de tierra, y el proceso sería similar. Partiríamos de un triángulo equilátero, que sería el que está en el vertical, hallaríamos el corte de esas tres alturas,
Estos puntos, si están en el vertical, su proyección horizontal queda sobre la línea de tierra, y por este vértice haríamos una perpendicular. En esa perpendicular llevaríamos la altura h mayúscula del tetraedro, tendríamos el cuarto vértice D, y uniríamos con los 3 puntos que teníamos, y esta es la proyección horizontal y proyección vertical de un tetraedro regular con una cara apoyada en el vertical. Hay una propiedad interesante relativa al tetraedro regular que conviene tener en cuenta, y es la siguiente. Nosotros podemos siempre incluir un tetraedro regular en un cubo. Nosotros podemos hacer un cubo, un hexaedro cubo, y observar la siguiente propiedad. Supongamos este hexaedro, representado aquí en perspectiva, pues obsérvese que si nosotros colocamos una arista en el horizontal como diagonal de la cara inferior de ese cubo, y otra arista como la otra diagonal de la cara superior opuesta, esas dos aristas tomadas como aristas de un tetraedro, observamos que al unir los vértices, esos puntos obtenidos, obtenemos aquí un tetraedro regular, en el cual esto es una arista, esta es la opuesta, y vemos que todas esas aristas así trazadas son tetraedros regulares. O sea que repetimos el proceso. Si suponemos que partimos de un cubo y unimos las aristas, pero de una manera giradas 90 grados una respecto a otra, o sea, como cada cara tiene su diagonal, pues nosotros podemos unir esta diagonal, formar esta diagonal, y aquí arriba formar esta otra. Bueno, pues con esas dos diagonales, si unimos este con este, tenemos otra diagonal. Si unimos este con este, tenemos otra diagonal. Si unimos este con este, tenemos otra, y si uniéramos este con el de atrás, tendríamos la diagonal de la cara de atrás. Este poliedro que se forma aquí es un tetraedro regular, que va a tener interés, porque además nos va a servir para ver que esta diagonal, que es una arista, y esta diagonal, que es la opuesta, pues son perpendiculares. Obsérvese que si hago yo esta perpendicular común, uniendo estos dos puntos medios, pues esta distancia que coincide con la arista del cubo, pues corresponde también a la distancia entre aristas opuestas del tetraedro, puesto que esta arista y esta otra son opuestas y, como se ve, perpendiculares. Esta diagonal y esta diagonal, si las proyectáramos sobre este plano, esta diagonal proyectada vendría aquí. No la dibujamos para no complicar, pero bueno, la vamos a dibujar si acaso para que se vea. Y este ángulo sería 90 grados, lo cual significa que esta arista del tetraedro y esa otra, como diagonales de cara de un octaedro opuestas, pues son perpendiculares. De ahí el que las aristas opuestas de un tetraedro regular sean perpendiculares. Obsérvese que esta arista, que es diagonal de esta cara de la derecha del cubo, y esta otra arista del tetraedro, que es diagonal de la cara de la izquierda del cubo, igualmente son perpendiculares. O sea que cada pareja de aristas del tetraedro, como pertenecientes a las caras del cubo y como representativas de diagonales de dichas caras, pues son perpendiculares. Esto va a ser de gran interés, porque a partir de ahora, siempre que nosotros tengamos que representar un tetraedro y conozcamos por cualquier motivo su arista, vamos a ver que si nosotros de un tetraedro conocemos la arista, vamos a suponer esta representación que tenemos aquí, que es la perspectiva de un tetraedro regular convencional, pues si esta es la arista AB, la arista CD es perpendicular a la B. Obsérvese que si esto fuera la sección principal, ABM, la arista CD es perpendicular a este triángulo de sección principal, es decir, es perpendicular al plano de la sección principal, porque las aristas opuestas son perpendiculares entre sí. Luego, siempre que de un tetraedro conozca yo una arista, por ejemplo la CD, yo sé que la AB se va a encontrar en el plano perpendicular por el punto medio, según venimos viendo al hacer la representación del problema en el cubo. Por eso nos planteamos ahora el siguiente ejercicio, que es representar un tetraedro regular con una arista vertical, como aquí tenemos en la figura. Si nosotros tenemos una arista vertical, A'B' y AB, los puntos A y B están aquí en proyección horizontal confundidos, pues vamos a ver que si hacemos el cubo anterior, que hemos estado comentando en la figura, repetimos aquí el proceso. Esta sería la estructura cúbica previa,
para hacer el análisis que vamos a estudiar, vamos a realizar, tendríamos lo siguiente. Este es el cubo. Aquí hemos puesto una arista del tetraedro, como una diagonal de la cara superior, y la arista de la cara inferior. Uniríamos este punto con este, esto sería la diagonal de la cara posterior, esto sería la diagonal de la cara izquierda, y esto sería la diagonal de la cara delantera. Y ahí tenemos el tetraedro regular. Ahí se ve perfectamente que esta arista del tetraedro, que es diagonal de la cara inferior, es perpendicular a esta arista del tetraedro, que es diagonal de la cara superior. Bien, dicho esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a ver que nosotros podemos ver, según hemos dicho, que conocida una arista, en este caso la AB, la opuesta está en un plano perpendicular. Si la arista B es vertical, un plano perpendicular será horizontal. Luego en este plano horizontal trazado por el punto medio de AB se encontraría la arista opuesta. Por otro lado vemos que si hacemos ese plano perpendicular, por ejemplo, vamos a suponer en esta figura que conociéramos esta arista, pues al estar la opuesta en el plano perpendicular, este plano que materializo aquí, que sería este plano vertical, trazado por el punto medio de esta arista, este es el punto medio, en este plano se encuentra la opuesta. Entonces puedo ver que la distancia de este punto a este representa la altura de cara, y que la distancia de este punto a este representa también la altura de cara. Luego entonces estos dos vértices de la arista opuesta se encuentran, como vemos, en el plano perpendicular por el punto medio, y además distando del punto medio una medida igual a la altura de cara. Luego entonces, en ese plano horizontal habrá que hacer una circunferencia de centro al punto medio y radio altura de cara, que sería esta circunferencia que hacemos aquí en la figura. Todos los puntos de esa circunferencia distan del punto medio M, este sería el punto medio M', distan una medida igual a la altura de cara, ya que el radio que hemos tomado es la altura de cara. Esa altura de cara la obtenemos haciéndonos en figura aparte un triángulo equilátero del lado de la arista, que constituye una cara, y esto sería entonces la altura de cara, que es la que hemos tomado como radio. Encajar en esa circunferencia una cuerda de medida de la arista es suficiente para determinar la arista opuesta del tetraedro. Si fijamos un vértice aquí con la altura de la arista hacemos un arco, esto sería ya una arista encajada, de modo que esos dos puntos distan del punto M medida igual a la altura de cara, con lo cual aquí esto tengo ya los vértices C y D opuestos de la arista opuesta. Este punto C lo refiero al plano horizontal, que en donde está, y el punto D igual, y entonces saco de esta manera la arista CD en proyección vertical. Y esta sería la arista CD en proyección horizontal. Uniendo A y B con esos puntos y uniendo A' y B' igualmente, tendríamos aquí las proyecciones del tetraedro regular cuando se conoce una arista vertical. Otro caso que nos planteamos relativo al tetraedro regular es tetraedro con arista horizontal. En este caso, una arista AB y A'B' representada en diédrica. Si tenemos aquí el cubo del que venimos hablando, que nos sirve de estructura para depositar en su interior un tetraedro regular, vemos que si nos dan esta arista, AB horizontal, la opuesta, esta opuesta, se encontrará en el plano perpendicular por el punto medio. Entonces, si la arista AB es horizontal, el plano perpendicular por el punto medio sería un plano simplemente proyectante. Haríamos por aquí, por el punto medio, la traza perpendicular, este sería el punto medio, y estas serían la P y la P' de ese plano proyectante. Si queremos que la otra arista también sea horizontal, simplemente pues vemos que esta línea, que es la distancia entre aristas opuestas, valor que podemos hallar en la sección principal, es simplemente paralela a esta dirección, es decir, sería vertical en este caso. Si esta arista es horizontal, esta que marca la distancia entre aristas opuestas sería vertical. Habría que coger el punto medio de la arista B, supongamos que esto fuera la arista B, ese punto medio lo tenemos aquí, M', y por ese punto bajaríamos una distancia igual a la distancia entre aristas opuestas. Entonces ese valor de la distancia entre aristas opuestas lo obtenemos simplemente en una sección principal, como hemos estado explicando anteriormente. Construiríamos un triángulo equilátero
del lado de la arista, haríamos la altura de cara y haríamos estos arcos, con lo cual esto sería la sección principal, y este segmento representa la distancia entre aristas opuestas, que coincide con este valor aquí, con lo cual este valor lo bajaríamos, tendríamos aquí, este sería el punto medio n de la arista opuesta, este sería el n', el n coincide aquí, como la arista opuesta es horizontal, haríamos aquí la proyección, y en la proyección horizontal haríamos una perpendicular, puesto que esta y esta son ortogonales en el espacio. Haríamos perpendicular, llevaríamos el lado en valor real, porque es una línea horizontal y se proyecta en verdad magnitud, y tendríamos aquí el punto C y el punto D, referiríamos, tendríamos aquí C' y aquí D', y esta sería la arista opuesta en proyección vertical. Uniendo, tendríamos esta proyección, y aquí, uniendo, tendríamos la otra proyección. Habría que ver las partes vistas y ocultas. Evidentemente en proyección horizontal, como CD tiene menos cota, esta arista sería discontinua, y aquí este punto de corte o cruce de las aristas AC y BD obtendríamos también su posición de visto oculto, diciendo este punto por pertenecer a AC referiríamos en proyección, estaría aquí, tendría este alejamiento, y este punto por pertenecer a BD referiríamos aquí, tiene más alejamiento. Como tiene más alejamiento por pertenecer a BD, en proyección vertical la BD sería vista y la otra sería oculta. Con lo cual tendríamos aquí abajo un cuadrado, aunque aquí en la figura no ha quedado muy cuadrado, pero en realidad tendría que ser un cuadrado, y en proyección vertical pues quedará como quede. Esto ha sido obligando a que la arista AB sea horizontal y la opuesta CD también lo sea. Por eso hemos hecho el bajar esta línea vertical, etcétera. Pero ahora nos vamos a plantear otro caso, que sería conocer igualmente la arista AB, una arista horizontal, A', B' y AB, y que la arista opuesta, pues por ejemplo, forme un cierto ángulo con el horizontal. O sea que vamos a seguir el esquema general. Entonces, primero, si conocemos de un tetraedro una arista, en el plano perpendicular por el punto medio se encuentra la arista opuesta. Claro, nosotros hemos puesto unas posiciones específicas en los dos casos. Entonces vamos a hacer en este caso una cosa más general. Haríamos aquí la traza perpendicular, P'. Esas son las trazas del plano perpendicular por el punto medio, que es un plano proyectante. Si la arista B fuera esta, nosotros podríamos ver que en un plano perpendicular, ya digo, por el punto medio, se encontraría la arista opuesta. Y si este es el punto medio, haríamos ese plano perpendicular. Y haríamos la circunferencia representativa de las infinitas posiciones de esa arista CD, como pertenecientes, como cuerdas de esa circunferencia de radio altura de cara. O sea que nosotros hemos partido de AB, por el punto medio M hacemos el plano perpendicular, y en ese plano haríamos una circunferencia de radio altura de cara, como hicimos al principio. Y en esa circunferencia va a estar una cuerda. Y entonces, si este fuera, por ejemplo, el horizontal, pues a nosotros nos pueden decir, esta cuerda sería una cuerda de medida la arista, encajada sobre esa circunferencia, y entonces nos pueden exigir pues, que el ángulo que forme esta cuerda con el horizontal tenga un determinado valor para posicionarla en la circunferencia. Entonces, lo primero que hacemos, como digo, si partimos de AB, que es una arista, plano perpendicular por el punto medio. Si este es el punto medio, MM', para dibujar una circunferencia en ese plano habrá que abatir. Para abatir un plano y arrastrar un punto, por el punto, al ser proyectante, haríamos perpendicular, tomaríamos este valor de la cota y lo pondríamos aquí, y este sería el M abatido. A partir de AB construiríamos una cara, no lo vamos a hacer para no, ya lo hemos hecho varias veces, y con radio a la altura de cara dibujaríamos aquí la circunferencia en la cual va a estar una cuerda que va a ser la arista de la que estamos hablando, CD, esta arista CD. Bien, aquí cuerdas de medida AB hay infinitas. Ahora me dirán una que forme un cierto ángulo con la traza, con el horizontal. Para ello, pues nosotros lo que hacemos, si nos dan por ejemplo 30 grados o 45 grados, el valor que sea, pues por el punto M, para hacerlo gráficamente, haremos una línea que forme ese ángulo alfa con la traza P, que sería este ángulo. Esta sería la traza P y esta es la cuerda, y yo quiero trazar una cuerda con ese valor.
Pues lo que hago es por el centro hacer esa recta. Y ahora llevo hacia cada lado la mitad de la arista y saco estos dos puntos. Y hago aquí sendas perpendiculares y ya tengo encajadas dos cuerdas sobre la circunferencia de medida igual a la arista, puesto que si esto es la mitad y esto es la mitad, en total es la arista completa. Estas son perpendiculares aquí y tengo aquí dos posibilidades. El enunciado dirá cuál de las dos es la válida o la que nos plantean. Supongamos que nos dicen la de menor altura, la más baja. Pues estos serían los puntos C y D abatidos. Como es un proyectante, haríamos aquí perpendicular, y si este es el C abatido, aquí tendríamos C, y por este otro, si este es el D abatido, aquí tendríamos D, haciendo perpendiculares. Por tanto, acabamos de obtener ya la proyección horizontal de la arista opuesta, CD. Y ahora, como es un proyectante, sabemos que la distancia entre la proyección horizontal y la abatida representa la cota del punto. Luego esta medida la tomamos como valor de cota y por este punto levantamos ese valor y aquí tendremos C' y por el punto D haríamos lo mismo. Esta distancia levantaríamos su valor y tendríamos D'. Con lo cual esto sería la arista opuesta C', D'. Uniendo C' con D', y ya uniendo con los demás vértices, tendríamos ahí la proyección vertical del tetraedro, y uniendo estos tendríamos aquí la proyección horizontal. Y esas son las proyecciones de un tetraedro regular con una arista horizontal en este caso, pero ya la opuesta, no siendo horizontal como el caso anterior, sino formando un cierto ángulo con el horizontal. Para las partes vistas y ocultas, tenemos duda entre estas dos, puesto que el contorno exterior es siempre visto. Decimos este punto perteneciendo a CD, referimos sobre C', D', estaría aquí, tiene esta cota, y este punto por pertenecer a B, referiríamos sobre A', D'. Como tiene más cota por pertenecer a B, la vista AB en proyección horizontal sería vista, y la CD sería oculta. Y en proyección vertical haríamos lo mismo, diríamos el cruce de estas dos, BC, pues este por pertenecer a BC, tiene este alejamiento, y este punto por pertenecer a AD, referiríamos, tiene más alejamiento por pertenecer a AD, luego la arista A'D' sería vista en proyección vertical, y la otra oculta. Y esas serían las partes vistas y ocultas en el caso de un tetraedro regular, partiendo del dato de la arista. Aparte de las secciones principales del tetraedro, hay otro tipo de secciones que son las llamadas secciones cuadradas. Si nosotros cogemos el punto medio de la distancia entre dos aristas opuestas, que representa el centro del tetraedro, y hacemos un plano paralelo a esas dos aristas, la sección que nos produce es un cuadrado cuyos vértices son los puntos medios de las aristas a las que el plano no es paralelo. Entonces, si suponemos que el plano es paralelo a estas dos, o sea, si llamamos AB y CD, si fuera paralelo a AB y a CD, es decir, contendría dos paralelas trazadas por el centro, la sección que produciría sería un cuadrado cuyos vértices son los puntos medios de las aristas a las que no corta, es decir, las restantes. Este punto medio de esta arista, este punto medio de esta arista, el de la CB y el de la PD. Entonces este cuadrado que se forma aquí sería la sección que ese plano produce en el tetraedro. Como se ve, este lado, como este es el punto medio de AC y este es el punto medio de AD, este segmento es la paralela media de CD. Luego todo esto mide la mitad de CD, es decir, la mitad de la arista, y es paralelo a CD. Y lo mismo ocurre con este otro. Si este es el punto medio de AD y este es el punto medio de BD, esta es la paralela media, con lo cual este lado es paralelo a AD. Con lo cual esto es paralelo a esto y esto lo es a esto. Luego es un cuadrado cuyos lados son paralelos a las aristas a las cuales el plano es paralelo. Si ese plano lo desplazamos paralelamente a sí mismo, obtendremos entonces rectángulos. Aquí vemos este rectángulo, que sería la sección que produciría un plano desplazado respecto al anterior. Sería rectángulo, pues si en este caso son perpendiculares, al ser paralelas aquí, serían también perpendiculares. Hexaedro o cubo. El hexaedro cubo es un poliedro regular formado por una serie de caras cuadradas. Bien, igual que hemos hecho en el tetraedro y se hacen todos los poliedros regulares, vamos a estudiar la sección principal, que es la que produce un plano que pasa por dos aristas opuestas. Por ejemplo, si tomamos esta arista y esta otra opuesta, pues la sección principal sería la que produciría un plano que las contiene, es decir, este rectángulo que marcamos aquí. Como se ve, esto es arista del cubo y esto sería diagonal de cara.
siendo esto entonces la diagonal del cubo. Y eso sería la sección principal de un cubo. Como se ve entonces, la sección principal es un rectángulo, ya digo, del lado menor la arista y del lado mayor la diagonal de cara, siendo la diagonal de ese rectángulo coincidente con la diagonal del cubo o distancia entre vértices opuestos, o diámetro también de la esfera circunscrita. La arista corresponde al diámetro de la esfera inscrita tangente a caras y la diagonal de cara corresponde al diámetro de la esfera tangente a aristas. Para hallar la sección principal de un cubo, partiendo del dato de la arista, construimos en figura aparte un cuadrado del lado de la arista, que constituye una cara. Esto sería la arista. Si de esa arista, de esa cara, hallamos la diagonal, este segmento representa la D minúscula, que es la diagonal de cara. Luego un rectángulo en que un lado es la arista y otro es la diagonal de cara, es la solución. Haríamos este arco, nos lo traeríamos hacia acá, con lo cual hemos transportado la diagonal de cara aquí, esto sería D minúscula, y este rectángulo que sale aquí es la sección principal del cubo, del cual, como decimos, la diagonal de ese rectángulo es la D mayúscula, representativa de la distancia entre vértices opuestos, diagonal del cubo. Hacemos notar que diferenciamos entre el concepto de diagonal de cara y diagonal del cubo en un poliedro de este tipo. Si de un cubo, en vez de partir del dato de la arista, partiéramos del dato de su diagonal o distancia entre vértices opuestos, lo que haríamos sería construir una sección principal de un cubo cualquiera, es decir, haríamos un cuadrado del lado de la arista, hallaríamos su diagonal como hemos hecho anteriormente, formaríamos esa sección principal y hallaríamos la diagonal del cubo, valor que a priori no tiene por qué coincidir con el que nosotros tenemos como dato. Alargaríamos o acortaríamos poniendo la diagonal que nos aporta el enunciado y por paralelas tendríamos aquí la sección principal de un cubo, en el cual esta es la diagonal dato, esta es la diagonal de cara y esto sería la arista correspondiente. En el cubo observamos que hay una propiedad interesante que es la relativa a la colocación o distancia de sus vértices respecto a los extremos de una determinada diagonal. Supongamos esta estructura cúbica, supongamos aquí que tenemos el vértice A y el vértice B de una determinada diagonal, que es esta que está aquí dibujada. Si esa diagonal la dividimos en tres partes iguales, vemos que los vértices 1, 3 y 5 se encuentran en un plano perpendicular a esta diagonal trazado a un tercio del extremo B. Y los puntos 2, 4 y 6 se encuentran también en un plano perpendicular a la diagonal trazado por este punto que está a un tercio del extremo A de la diagonal. Esos vértices 1, 3, 5 y 2, 4, 6, como se ve, este lado 1, 3, se observa que es diagonal de una cara, de la cara derecha del cubo. El lado 1, 5 es diagonal de la cara inferior. Por ejemplo, el lado 2, 3, 5 es diagonal de la cara delantera del cubo. El lado 2, 4 es diagonal de la cara superior. El lado 6, 2 es diagonal de la cara posterior y el lado 4, 6 es diagonal de la cara izquierda. Como todas las caras de un cubo son iguales, sus diagonales también, por eso los lados de esos triángulos son iguales. Es decir, que son dos triángulos equiláteros. El triángulo 3, 5, 1 sería un triángulo equilátero, de lado la diagonal de cara, y el triángulo 2, 4, 6 sería otro triángulo equilátero, de lado igualmente la diagonal de cara. Esos dos triángulos, como se puede ver, están desfasados 60 grados uno respecto a otro. Lo cual significa que nosotros podríamos proyectar sobre un plano perpendicular a esta diagonal esos dos hexágonos y tendríamos, esos dos triángulos, y tendríamos en la representación, pues como bien digo, dos triángulos desfasados cuyo contorno exterior sería un hexágono regular. Es decir, si este es el plano sobre el que estamos proyectando y estos son los dos extremos de la diagonal, pues tendríamos aquí un triángulo equilátero, que sería el 1, 3, 5, y aquí tendríamos el 2, 4, 6 proyectados, desfasados, como digo, 60 grados. Y entonces el contorno exterior de esos dos triángulos unidos sería un hexágono regular. El lado de esos triángulos, ya digo, es la diagonal de cara del cubo.
para entender bien la geometría de este poliedro, nosotros, ya digo, podemos partir de la diagonal AB del mismo, dividirla en tres partes iguales y situar un triángulo equilátero 1, 3, 5, con centro en un extremo, en un punto a un tercio de uno de sus extremos. Observes un detalle, y es que conocido uno de los triángulos, podemos hallar el otro, porque es muy sencillo, dado que para hacerlo en perspectiva, para hacerlo en diédrica. Obsérvese que, como están desfasados, no hay más que coger y unir el centro de este con el vértice 5 y por este punto hacer una paralela. Esta medida, llevarla aquí y aquí tendríamos el 2. Lo mismo haríamos con este, uniríamos con el 1, haríamos paralela en sentido contrario y aquí tendríamos el 4. Y si unimos este con el 3, por aquí haríamos paralela en sentido contrario y aquí tendríamos el 6. Y de esa manera, habiendo partido de un triángulo, no hay más que, y dividiendo la diagonal en partes iguales, en tres partes iguales, se obtienen los vértices 2, 6 y 4 del otro triángulo, ya digo, muy sencillo, ya, uniendo este con el 5 y por aquí haríamos paralela en sentido contrario y esta medida la reproducimos aquí. Unimos este con el 1 y lo mismo, paralela y llevamos la misma medida en sentido contrario, y unimos este con el 3, paralela y llevamos la misma medida en sentido contrario. Y este triángulo es idéntico al anterior, pero desfasado. Esto ahora vamos a ver que va a ser de una gran utilidad para dibujar un cubo con diagonal vertical o conocida su diagonal, que es una de las representaciones más complicadas del cubo, en lo que se refiere al cubo. En esta figura que vamos a tener aquí ahora planteada, pues vamos a suponer que tenemos el extremo B de la diagonal, el extremo A, esta sería la diagonal de la que venimos hablando, supongamos que tenemos el triángulo 1, 3 y 5, estos son los tres vértices de ese triángulo, y después de haber hecho lo anterior, para no complicar de líneas, y aquí tenemos el 2, el 6 y el 4. Entonces lo que vamos a hacer va a ser el vértice A, unirlo con los vértices más próximos, o sea que esta es la división en tres partes iguales, no lo dibujamos para no complicarlo, insisto, 3, 1, 5 es un triángulo y 2, 4, 6 es el otro. Son los puntos que hemos obtenido de esta construcción anterior que teníamos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues con eso hecho, tenemos ahora lo siguiente, que unimos el vértice A con los tres vértices más próximos de su triángulo próximo, y unimos el vértice B con los suyos, B con 2, B con 6 y B con 4. Y ahora, para unir el contorno del cuerpo central del cubo, simplemente seguimos el orden natural de los puntos, pues unimos el 1 con el 2 con el 3 con el 4, el 4 con el 5 con el 6 y el 6 con el 1. Y obsérvese ahí que acabamos de tener una representación de un cubo, habiendo partido del conocimiento de la diagonal. O sea que, repito, hemos partido del conocimiento de la diagonal, hemos dividido la diagonal en tres partes iguales y en planos perpendiculares a la diagonal situamos dos triángulos equiláteros desfasados, que son los de la figura esta. Hemos visto un método gráfico y sencillo para hacer ese desfase de una manera sencilla. Bien, entonces, si tenemos el 1, 3 y el 5, el 2, 4 y 6. Obsérvese que si esta línea es paralela a esta, para a partir del 1 haber sacado el 4, pues hay un desfase de 3 en cada, de 1 a 4, 3. Obsérvese, si esta es la del 3, para que esto sea luego coherente en el orden de numeración y de unir los puntos. Si esta va con el 3, pues 3 y 3, 6. Luego la que hago paralela me da el 6. Y si este es el 5, pues 5 menos 3, 2. Este es el 2. Y de esa manera tenemos esos tres. Entonces lo que hemos hecho ha sido unir el B con el 1, con el 3 y con el 5, y el A con el 2, con el 4 y con el 6. Y el cuerpo central lo hemos unido siguiendo el orden natural de los puntos. Y al final la figura obtenida ha sido esta. Esto entonces nosotros ahora ya lo podemos realizar con un cubo en diédrica, digamos, bien representado en el caso de diagonal vertical. Bien, vamos a ver el ejemplo que mostramos a continuación, en el cual partimos de una línea de tierra y una diagonal vertical, que sería esta que vamos a materializar aquí. A partir de la diagonal, en una sección principal, nosotros hallaremos la diagonal de cara, que es lo que nos interesa. Ya hemos visto antes, construimos una sección principal cualquiera, hacemos un cuadrado
de arista cualquiera, hacemos la diagonal de ese cuadrado, giramos, llevamos esto y la diagonal de este rectángulo es la correspondiente a ese cubo que hemos inventado nosotros. Como nuestra diagonal es mucho mayor, que es este valor, alargaríamos poniéndolo aquí, en la figura, y por paralelas formaríamos la sección principal. Esto sería la diagonal de cara, entonces nuestro problema se reduce a hallar un triángulo equilátero de lado la diagonal de cara. Dos triángulos en realidad, dos triángulos desfasados. Se sabe que para hallar el radio de la circunferencia circunscrita a este triángulo podemos o bien construirlo aquí y hallar gráficamente ese radio y tenerlo así, para luego traducirlo aquí a la diédrica, o bien hay una propiedad que dice que si desde aquí hacemos una perpendicular, este valor representa el radio de esa circunferencia. De cualquiera de las dos formas, haríamos la circunferencia aquí en diédrica, y la vamos a hacer en verdadera magnitud por una razón, porque obsérvese que como la diagonal es vertical, pues los planos perpendiculares a un tercio, dividimos la diagonal en tres partes iguales, los planos perpendiculares a un tercio se van a encontrar, van a ser horizontales, luego en proyección horizontal van a estar en verdadera magnitud. Construimos inscribimos en esa circunferencia dos triángulos desfasados, no los vamos a dibujar, va a ser el vértice, tenemos aquí el 2, el 4 y el 6, estos tres vértices, y luego los opuestos, que serían estos, el 1, el 3 y el 5. El 2, 4 y 6 los vamos a referir a esta porción, a esta altura, de modo que este 2 viene aquí, este 4 viene aquí, y este 6 viene aquí. Tengo aquí esos tres vértices. Y luego los vértices contrarios, que van a ser el 3, el 5, el 1, 3 y 5, que sea el 1, el 3 y el 5, que lo referiríamos a este otro plano. Refiriendo perpendicularmente, tendríamos aquí esos tres puntos. Bien, aquí tenemos los extremos de la diagonal, y entonces, como hemos dicho antes, lo que haremos será unir el vértice este con los tres vértices de las aristas que nos dan, próximas al extremo de la diagonal, y el de arriba lo mismo, con los otros tres. Aquí abajo haríamos lo mismo, uniríamos con el de las de abajo, que van a quedar ocultas, y uniríamos con los de arriba. Y una vez hecho eso, el contorno exterior, que es el orden natural que hemos dicho 1, 2, 3, 4, etc., en ese mismo orden lo uniríamos en proyección vertical. Uniríamos 2 con 3, 3 con 4, 4 con 5, 5 con 6, 6 con 7 y 7 con 1. Y esas, como pueden verse, son las proyecciones de un cubo con diagonal vertical. O sea que si este es el 1, aquí tengo el 1, si este es el 2, aquí tengo el 2, el 3, que andará aquí, el 4, cada uno de ellos en su plano, el 5 y el 6, o sea que el 2, el 6 y el 4 estarían aquí, el 1, el 3 y el 5 aquí. Entonces unimos este extremo con 1, 3 y 5, este extremo con 2, 4 y 6, y luego el orden natural sería unirlo, digamos, siguiendo eso, siempre que lo hayamos hecho con esta colocación. Esto sería una representación del cubo con diagonal vertical. Luego tenemos otra posible representación de un cubo, que es cuando se conoce una arista apoyada en el horizontal de proyección. Aquí tenemos un esquema en la parte izquierda, que es un poco una representación en perspectiva del cubo. Nosotros tenemos este cubo, que es el que queremos hacer. Esta es la cara, y esta arista AB es la arista que está apoyada en el horizontal, que es la que nos están dando aquí en diédrica. Como se puede ver, esta sería la línea de tierra, y estas las proyecciones verticales de A y de B. Este sería el A, y este sería el B, y ahí tendríamos sus proyecciones verticales. Siempre que de un cubo se conoce una arista, sabemos que esta cara está en un plano perpendicular a una arista. Toda cara de un cubo es siempre perpendicular a una arista. Se sitúa entonces en un plano perpendicular a dicha arista. Luego entonces, si conocemos la arista B, esta cara de aquí se situaría en un plano perpendicular a B trazado por A. Es decir, en este plano vertical que está aquí materializado así. En ese plano prolongado estaría la cara esta. Luego entonces ese plano es un plano perpendicular trazado por A, que sería un plano proyectante. En ese plano hay que situar una cara, que es un cuadrado del lado AB. Para situar un cuadrado del lado AB en ese plano lo que hacemos es abatirlo. Y entonces podemos, si este ángulo fuera igual a este, es decir, si las dos caras que concurren en AB, este sería el B, si las dos caras que concurren en AB fueran de igual inclinación respecto al plano horizontal, pues al hacer en este abatimiento un cuadrado, lo haríamos
con 45 grados por aquí y 45 por aquí para que la cara estuviera igualmente inclinada. Esto sería la cara abatida. Ahora, como es una cara abatida situada en un plano proyectante, no hay más que desabatir. Entonces este punto tiene aquí su proyección, este punto la tiene aquí y este punto la tiene aquí, con lo cual ya tenemos la proyección horizontal de esos puntos. Como es un proyectante, esta distancia representa la cota de este punto. Esta distancia representa la cota de este punto y esta distancia representa la cota de este punto. Por eso, por esos puntos levantamos perpendiculares a la línea de tierra y llevamos en cada uno de ellos sus cotas, de modo que obtenemos aquí estos tres. Y formamos aquí esta cara en proyección vertical, que en proyección horizontal queda toda confundida en la traza, puesto que el plano es proyectante. Y ahora ya no hay más que hacer perpendiculares al plano este, que serían estas, y llevar en cada una de esas perpendiculares la arista. Como son rectas horizontales, están en verdadera magnitud, con lo cual el contorno quedaría aquí, y esto sería referir aquí a los distintos puntos para tener la proyección vertical del cubo. Y eso, como se puede ver, son las proyecciones de un cubo con una arista apoyada en el horizontal y las dos caras concurrentes en esa arista igualmente inclinadas respecto a dicho plano horizontal. Hemos cogido el plano perpendicular a la arista dada, lo hemos abatido, hemos dibujado en el abatimiento un cuadrado. Esta inclinación sería el dato del problema, hemos supuesto igualmente inclinadas las dos caras que concurren en A y B, hemos desabatido y como esto es la cota, la hemos referido desde los puntos y luego por perpendiculares hemos llevado la arista para completar la representación. Otro caso que se podría poner sería similar, los mismos datos que los anteriores, pero ahora ya esta sería la arista que nos dan. Aquí tendríamos la línea de tierra, este punto vendría aquí y este vendría aquí, y entonces, pues lo mismo, si conocemos una arista, en el plano perpendicular, por uno de sus extremos, se encuentra la cara opuesta. Y ahora ya vamos a dibujar el cuadrado, pero no ya con igual inclinación, sino este ángulo y este, pues unos valores determinados. Y entonces el problema es el mismo, porque es simplemente desabatir esos cuatro puntos, lo único que la inclinación del cubo es distinta. Este punto tiene aquí su proyección, este la tiene aquí y este la tiene aquí. Estos valores son las cotas, de modo que esta medida la pongo aquí, tengo un vértice, esta otra medida la pongo aquí, tengo otro vértice, y esta medida la pongo aquí y tengo otro vértice. De modo que esta sería ahora esa cara que ya sufre una variación respecto al caso anterior. Haríamos por estos puntos perpendiculares, llevaríamos la arista, que se lleva aquí abajo en verdadera magnitud por ser horizontales, y referiríamos a proyección vertical cada uno de estos puntos, y tendríamos aquí las proyecciones diédricas de un cubo, ya digo, con una arista apoyada en el horizontal, pero ya no con las caras igualmente inclinadas respecto a dicho horizontal. Por ejemplo, un caso que se podría plantear es decir que este ángulo fuera la mitad de este, y la cuestión es cómo hallar esos valores. Pues si este fuera la mitad de este, obsérvese una cosa, que en total, entre estos tres ángulos, si este es alfa, este es 2 alfa, pues este es la mitad de este, si este le llamo alfa, este es 2 alfa, este es 90. Pues claro, se cumple que alfa más 90 más 2 alfa es 180. Luego podemos poner esa expresión aquí, que alfa más 2 alfa más 90 es igual a 180. Luego 3 alfa más 90 es igual a 180, lo cual ¿qué quiere decir? Que este pasa restando, luego me quedaría que 3 alfa es igual a 180 menos 90, que es 90. Si 3 alfa es igual a 90, pues alfa es igual a 90 partido por 3, es decir, 30. Luego si alfa es 30, 2 alfa es 60. Luego si se implicara la condición en el problema de que este ángulo fuera la mitad de este, mediante esta expresión, este procedimiento de cálculo, que esto más esto más esto es 180. Pues si esto es la mitad de esto, pues esto es alfa, este es 2 alfa. Pues alfa más 90 más 2 alfa es 180, y de ahí pues despejamos y podemos sacar el valor de alfa buscado. Igual que hicimos en el tetraedro, en el cubo podemos estudiar lo que serían sus secciones particulares. Y hay una sección importante que es la sección hexagonal. Y es que si yo tengo un cubo con su diagonal y cojo el punto medio de la diagonal y hago un plano perpendicular a esa diagonal, la sección que ese plano produce en el cubo va a estar constituida por un hexágono regular, cuyos vértices son los puntos medios de las aristas no concurrentes en estos extremos. Es decir, que como en este extremo concurren estas tres, en esas no hay puntos, y de este otro estas tres tampoco. Luego cojo los puntos medios de las que no son concurrentes, que son estos que estoy marcando.
Uniendo esos puntos medios formo un hexágono, que sería este que marco a continuación, y ese hexágono es la sección que produce ese plano en el cubo, que es un plano perpendicular a la diagonal por el punto medio. Obsérvese que como este es el punto medio de esta arista y este es el punto medio de esta arista, este valor es la mitad de la diagonal de cara. Luego el lado del hexágono es la mitad de la diagonal de cara. Si este plano lo desplazamos paralelamente a sí mismo, ese hexágono deja de ser regular y se convierte en irregular. Y si lo acercamos tanto al vértice que ya no corta más que a 3 aristas, pues entonces se obtendrá un triángulo equilátero. Hay un tipo de problemas de cubo importante, y es conocer del mismo su sección principal. Si de un cubo se conoce su sección principal, por ejemplo, en esta figura que tenemos aquí en la parte izquierda, podemos ver que si conozco la sección principal, que es, imaginemos en un cierto plano tenerla dibujada, para hallar el cubo no hay más que por el centro de la diagonal, de una de las diagonales de cara, hacer una perpendicular al plano de la sección principal y llevar hacia cada lado la mitad de la diagonal de cara, es decir, esta medida. Entonces estos dos vértices junto con estos forman una cara, y ya por paralela se cerraría el cubo. O sea que cuando de un cubo conozca yo su sección principal, un rectángulo de sección principal situado en un plano, yo dibujaré ese rectángulo en ese plano, si hace falta batirlo, lo abatiré, y por el centro de una de las diagonales de esa sección principal haré una perpendicular al plano, llevando hacia cada lado la mitad de la diagonal de cara, y saco estos dos vértices. Como tenía estos dos, estos cuatro forman una cara, y como tenía esta arista, hago por ahí paralelas y llevo esa misma medida, y cierro el cubo. El octaedro regular está formado por 8 caras triangulares equiláteras. Aquí tenemos un dibujo en perspectiva del poliedro. Se observa que tenemos 4 vértices que forman un cuadrado, se forman una serie de cuadrados, y digamos que los dos vértices restantes son perpendiculares al plano que ese cuadrado define. Supongamos este cuadrado de vértices 1, 2, 3 y 4, pues los vértices 5 y 6 del octaedro se encuentran en una perpendicular al plano del cuadrado, trazada por su centro. Se observa que todas las diagonales del octaedro son iguales, aunque a veces en los dibujos en perspectiva no lo aparentan. Es decir, que la diagonal 5, 6 es igual a la diagonal 2, 4 e igual a la diagonal 1, 3. Esas medidas corresponden a los diámetros de las esferas circunscritas, de la esfera circunscrita al poliedro. Bien, para hacer el estudio del octaedro estudiamos sería la sección principal, igual que hemos hecho en los demás poliedros. Es la que produce un plano que pasa por los vértices 5 y 6 y por los puntos medios de dos aristas paralelas entre sí, de las que no concurren ni en 5 ni en 6. Obsérvese que la 2, 3 y la 1, 4 no concurren ni en 5 ni en 6, estos son sus puntos medios. Bueno, pues este plano, definido por esos puntos, produce este rombo, que sería la sección principal del octaedro. Obsérvese que la diagonal de ese rombo coincide con la diagonal del octaedro y los puntos medios M y N de los lados por los que pasa definen un segmento que coincide con la arista del poliedro. Luego sería un rombo, la sección principal, cuya diagonal mayor es la diagonal del octaedro y cuya diagonal menor coincide con la arista del mismo. Para hacer una sección principal, entonces, partimos de un cuadrado del lado de la arista, lo vamos a hacer aquí en la parte inferior, partiríamos de un cuadrado del lado de la arista, de ese cuadrado que corresponde a uno de estos de aquí, ya sé que el tamaño no corresponde, haríamos la diagonal de ese cuadrado que corresponde a la diagonal del octaedro, cogeríamos el punto medio, haríamos una perpendicular, hacia un lado la mitad de la arista y hacia el otro la otra mitad. Y este rombo que se forma aquí sería la sección principal del octaedro. En una sección principal de un octaedro nosotros podemos sacar toda la información del poliedro. Por ejemplo, podemos coger y tener, repito, que hemos cogido un cuadrado del lado de la arista, diagonal del cuadrado, punto medio, perpendicular, la mitad de la arista para cada lado, y este rombo representa la sección principal. Estos lados constituyen las alturas de cara, son las alturas de esos triángulos equiláteros que constituyen las caras del poliedro. Esto es la diagonal del octaedro, esto es la arista del octaedro, y distancia entre aristas opuestas. Y esta perpendicular aquí, este segmento que marco ahora, es la distancia entre caras opuestas del poliedro. Cuando nosotros entonces tenemos un octaedro definido por una diagonal, pues su diagonal
por ejemplo en este caso vamos a hacer la representación con diagonal vertical, supongamos que esta fuera la diagonal del octaedro, vertical en este caso, pues no hay más que hacer el plano perpendicular por su punto medio, y sabemos que ahí va a haber un cuadrado de lado la arista. Esa arista es la que corresponde a esta diagonal. Luego, para sacar esa arista no hay más que hacer un cuadrado cuya diagonal coincida con esta. Haríamos ese cuadrado en la posición que sea, aquí centrado respecto a este punto, y una vez que tenemos ese cuadrado, referiríamos estos puntos al plano en el que se encuentra, y tendremos aquí los 4 vértices. Esta sería la proyección horizontal del octaedro con diagonal vertical, y uniendo estos con los extremos de la diagonal, tendríamos la proyección vertical de ese octaedro. Es un caso fácil de trazar el plano perpendicular. Si la diagonal no fuera vertical, pues habrá que hacer las construcciones típicas de plano perpendicular a una recta por su punto medio, de un plano perpendicular a un segmento por su punto medio. Otro caso interesante del octaedro es cuando se conoce una cara apoyada en un plano. Las caras de un octaedro son paralelas, están separadas una magnitud igual a la distancia entre caras opuestas, según hemos dicho en la sección principal. Entonces, es muy sencillo. Si esta es la cara situada en un plano, por el centro levantaríamos una perpendicular, y en esa perpendicular llevamos la distancia entre caras opuestas. Como hay que hacer un triángulo equilátero igual que este, pero desfasado 60 grados respecto a él, hacemos lo que hicimos en el cubo, y escoger el centro con este vértice, unirlos, y por aquí hacer una paralela, y esta misma medida llevarla aquí, con lo cual tengo un vértice de la cara de arriba. El centro con este vértice, por este hacer una paralela y llevar la misma medida, y tengo otro. El centro con este vértice y una paralela en sentido contrario y la misma medida. Con lo cual ese triángulo que acabo de obtener es la cara superior del octaedro. O sea que por el centro levanto una perpendicular a su plano. En esa perpendicular llevo la distancia entre caras opuestas. Y hago el unir este vértice con este, y por este punto paralela y llevar la misma distancia en sentido contrario. Este con este, lo mismo, y este con este, lo mismo. Y esa la cara superior será idéntica y desfasada. Y ya lo único que falta es unir los vértices de arriba con los de abajo. Sería unir estos dos, sería unir este, sería unir por aquí atrás, y ahí tendríamos pues un octaedro regular con las dos caras paralelas. Hay otro caso que es cuando de un octaedro se conoce su sección principal. Si en un octaedro se conoce la sección principal, sabemos, que antes lo hemos comentado, que si hacemos aquí una representación del poliedro, en ese caso en el espacio, vamos a ver que si tenemos aquí el octaedro, si esta es la sección principal, y estos son los puntos medios de estas dos aristas, esta arista y esta arista se sitúan, son perpendiculares al plano de la sección principal. Luego, si yo tengo la sección principal, que sería esta, cogeré los extremos de la diagonal menor y haré perpendiculares al plano de la sección principal y llevaré hacia cada lado la mitad de la arista, y tengo estos dos vértices, la mitad de la arista y la mitad de la arista, y tengo estos dos. Estos 4 más los dos extremos de la diagonal de la sección principal, unidos forman el octaedro. Y ese sería un caso interesante de octaedro, que es el que vamos aquí a resolver. Supongamos que en este plano proyectante tuviéramos una sección principal de un octaedro. Nosotros cogeríamos y abatiríamos este plano, y esta sería la diagonal del octaedro, cogeríamos el punto medio, pondríamos la mitad de la arista para cada lado, y esto sería la sección principal. Estos puntos los bajaríamos aquí, y tendríamos estos dos, y en este plano, todo confundido, estaría esta sección principal representada. De modo que, como estos son las cotas de los puntos, estos dos tendríamos uno aquí y este otro que corresponde a la cota, y aquí, a esta otra altura que coincide con esta, tendríamos este punto y este punto. O sea que estos puntos que acabo de obtener, que son estos y estos que marco aquí un poquitín más fuerte, son los vértices de una sección principal que habría dibujado yo en el abatimiento del plano proyectante. Este rombo es un rombo de sección principal, en el cual esto es la diagonal y esto sería la arista. Entonces esa sería la sección principal abatida. Me desabato estos puntos y los tengo aquí. Esto es la cota y la cota, las pongo. Y entonces, una vez que tengo eso, según hemos dicho, por los puntos medios de la sección principal, haríamos perpendiculares al plano. Entonces haríamos perpendiculares aquí en proyección horizontal y en proyección vertical.
llevamos hacia cada lado la arista, que en este caso se lleva en verdadera magnitud porque son horizontales, y tengo aquí este cuadrado que representa una porción del poliedro. Estos puntos los refiero a proyección vertical, y tengo aquí estos 4 vértices, y ya simplemente unir con los extremos de la diagonal, y tenemos ahí la sección principal, perdón, tenemos el octaedro habiendo partido de la sección principal. Todo esto saldrá alineado, y esto serían las proyecciones diédricas de un octaedro cuando se conoce la sección principal. En la sección principal antes hemos visto que si teníamos este rombo, la distancia esta es el diámetro de la esfera circunscrita. Este es el diámetro de la esfera tangente a aristas, y esta perpendicular representativa de la distancia entre caras opuestas es el diámetro de la esfera tangente a caras, de la esfera inscrita tangente a caras.